Imagina estar un día luchando para hacer dinero, pasándola mal económicamente y que una llamada se convierta en ese primer paso para volverte una de las estrellas mejor pagadas de UFC. Y aunque pareciera la historia de una película de superación en el deporte, en realidad se trata de la vida de Jorge Masvidal. Jorge nace en Miami el 12 de noviembre de 1986, hijo de Jorge Masvidal, mismo que huyó de Cuba años atrás, pasando días en el mar y llegando finalmente a las Islas Vírgenes estadounidenses. La madre de Jorge es originaria de Perú, por lo que Jorge es 100% latino. Cuando este era pequeño, padeció grandes problemas económicos en su hogar, por lo que su padre, desesperado, comenzó a cometer crímenes y vender sustancias ilegales en la calle, lo cual lo llevó a obtener dinero para su casa y las cosas mejoraron, al menos por un tiempo, pues 4 años después su padre fue arrestado y condenado por 19 años a la cárcel. La madre luchaba para mantener a sus hijos con 2 trabajos simultáneos, hasta que decidió mandar por un tiempo a Jorge a Perú, con sus abuelos, para que tuviera mejores modelos a seguir y evitar que estuviera en las calles. Duró algunos años con sus abuelos, pero finalmente regresó a Miami, cuando su madre logró estabilizarse económicamente. Al volver, Jorge pasaba su tiempo entre la escuela y sus amigos haciendo deportes. Muchas veces se metió en peleas, pues los demás se burlaban de él, pues no podía hablar inglés. Comenzó a hablar inglés hasta los 12 años. Su madre había ocultado a Jorge que su padre estaba en prisión. Le había dicho que estaba en el ejército y que viajaba por el mundo. Pero cuando comenzó a ver que Jorge iba por mal rumbo, le dijo la verdad para intentar corregirlo. Jorge dejó de tener resentimiento a su padre y comenzó a visitarlo en prisión. Con su visión renovada, Jorge decide canalizar todo este problema en la lucha, misma que comenzó a practicar en la escuela, donde se le consideraba un buen prospecto para ella. Dado que tenía malas calificaciones, no pudo competir oficialmente, pero Jorge se mantuvo firme entrenando por lo que le apasionaba. Simultáneamente comenzó a practicar boxeo por las tardes, lo cual lo alejó de los problemas, al menos por ahora. En dicho lugar, Jorge conoce un personaje más que conocido, Kimbo Slice, quien inspiró a Jorge a involucrarse en las peleas clandestinas. Kimbo decide ayudarlo a entrar en este mundo. Meses después recibe la llamada que cambió su vida. Kimbo le llama y le dice que hay una pelea en ese momento, y que si de verdad quiere entrar a este mundo debía ir inmediatamente. Jorge, sin pensarlo, decide ir y se enfrenta a un hombre mucho más grande y musculoso que él. Tan solo tenía 17 años, pero en menos de 4 minutos Jorge lo dejó fuera de combate. Kimbo se volvió una especie de entrenador para Jorge y lo involucró en las MMA. Lo incitó a practicarlas, ya que contaba con las bases de la lucha y el boxeo. Entrenando, escucha a uno de sus compañeros de cómo le habían pagado a alguien $1000 por una pelea. Jorge, intrigado, se acercó a investigar cómo lo había logrado. Resulta que un promotor iba al gimnasio donde entrenaba Jorge, a reclutar a nuevos talentos. Jorge se acercó a él, pero no pudo entablar una negociación, pues tenía que esperar hasta los 18 años para participar. Justo al cumplirlos, Jorge inicia oficialmente su trayectoria en el mundo profesional, firmando con AFC y debutando el 24 de mayo del 2003, con un knockout en el primer asalto. Dicha pelea fue anunciada por Bruce Buffer y recibió los $1000 por la pelea, cantidad exorbitante para aquel joven de tan solo 18 años. Tras 9 peleas en dicha promotora, obtiene el título de la división. Dicho récord llamó la atención de Bodog Fight, quien se interesa por adquirir al peleador firmándolo por 3 peleas. La primera de ellas en Costa Rica, ganando por decisión unánime. Después en San Petersburgo, donde también gana por decisión unánime, y tras esto vence en su tercer enfrentamiento con un gran knockout. Con tal récord, llama la atención de Scott Coker, llevándolo a Strikeforce, y pudiendo pelear con otras promotoras, debutando el 29 de septiembre de 2007 ante Matt Lee, que se lo despachó en menos de 2 minutos. Tuvo 2 peleas más en dicha promotora, mismas en las que salió victorioso. Al no tener grandes desafíos en Estados Unidos, firma con Sengoku en Japón, donde sufre una dolorosa derrota por nocaut técnico. En su segunda pelea, Masvidal vuelve a imponerse con claridad en el primer asalto, tras vencer a Ryan Schultz. Después, mediante decisión dividida, logró vencer al surcoreano Dae Jun Bak. Después de esto, fue contactado nada más y nada menos que por Bellator, para participar en el primer evento de la naciente compañía. Jorge tuvo sus dudas sobre si tomar la oportunidad o mantenerse en Japón,
pero finalmente aceptó el cambio y volvió a Estados Unidos para continuar con su carrera. Debuta con una victoria por nocaut técnico, pero en su segunda pelea pierde dramáticamente con un triángulo de piernas invertido, en una pelea donde Masvidal claramente iba dominando. Dicho movimiento fue tan espectacular que recorrió todo el mundo de las MMA. Tras este duro revés, obtuvo otras 2 victorias, una contra Eric Reynolds venciéndolo con un mataleón, y otra contra Satoru Nakaora. Después se enfrenta al peruano Luis Palomino, doble campeón de puño desnudo en aquel momento. Masvidal vuelve a sucumbir mediante decisión dividida. Vuelve a Japón, donde vence a Kotani por decisión dividida, regresa a Estados Unidos, donde vuelve a perder frente a Paul Lari y vence a Vidi Evangelista y a KJ Jones. Su siguiente combate se enfrentó a Gilbert Melendez por el título, y aquí volvió a probar la derrota cayendo por decisión unánime. Se enfrenta a Justin Wilcox en Strikeforce y lo vence por decisión dividida. Aquí es donde Masvidal da el salto a UFC, tras la compra de Strikeforce. Inicia con el pie derecho venciendo a Tim Means por decisión y luego somete a Michael Chiesa con una llave en el cuello, solo para volver a caer ante el ruso Rustam Khabilov, quien lo vence por decisión unánime. Una vez más, Masvidal vuelve al ruedo, logrando 3 victorias consecutivas, todas por decisión unánime, la primera contra Pat Kelly y la segunda contra Dayron Kruchakam. Tras esto derrota a James Krause. Justo cuando comenzaba a enracharse, vuelve a perder, esta vez frente al conocido Al Iaquinta, por decisión dividida. Todas estas peleas habían sido en peso ligero, pero debido a la dificultad de los cortes de peso, Jorge decidió ahora pelear en su peso más natural, volviendo al peso welter. En su regreso a este peso se enfrenta al brasileño César Ferreira, a quien logró derrotar de manera espectacular mediante un codazo. Tras esto, tuvo 2 derrotas seguidas, una contra Benson Henderson y otra contra Loren Larkin, ambos por decisión dividida. Vuelve al gimnasio y se enfoca en entrenar para volver al octágono, con 3 victorias consecutivas. Ross Pearson por decisión unánime, Jake Ellenberg por nocaut técnico y con un tal Donald Cerrone por la misma vía. Tras estas grandes victorias tiene otras 2 derrotas seguidas, una contra Demian Maia por decisión dividida y la segunda contra el Chico Maravilla Stephen Johnson por decisión unánime. Con estas derrotas su carrera cayó en una pausa y decidió participar en el programa Hexatlón en Estados Unidos, donde Jorge reflexionó sobre su carrera y su familia. Además, logró ser mucho más conocido por el público latino y americano. Masvidal volvió para enfrentarse a Darren Till, a quien venció contundentemente mediante un knockout devastador. Después, Dana White decide enfrentarlo ante el recién llegado de One, Ben Askren, quien había barrido su división en dicha organización, por lo que el combate generó gran expectativa. Askren se dedicó a hablar mal de Jorge y a hacerlo menos, pero esto se debe sostener en el combate. Apenas inició la pelea, ambos peleadores salieron veloces al centro de la jaula. Masvidal lanzó una rodilla voladora en el momento en el que Askren buscaba un derribo, pero lo único que encontró fue un knockout memorable en la historia de este deporte. Askren tardó en reponerse varios minutos y la fama de Jorge se disparó como la espuma. Dana White, consciente de esto, aprovechó el boom de la fama de Jorge para enfrentarlo a otro peleador con gran público, Nate Diaz, por el título BMF. Jorge dominó en general la pelea y aunque Nate seguía peleando, no pudo continuar por un corte profundo en su cara, dándole el título a Masvidal. Con su fama en el punto más alto, se enfrentó al campeón Kamaru Usman, quien salió con un triunfo polémico, provocando una revancha en donde el nigeriano le propinó a Masvidal el primer knockout de su carrera, dejando claro quién era el mejor. Después de esta dolorosa derrota, Masvidal ya no fue el mismo. Se enfrentó a su antiguo amigo Colby Covington, solo para perder nueva cuenta de manera contundente. Tuvo tiempo después un altercado con el mismo Colby, en un restaurante donde Jorge lo atacó y le rompió un diente. Su deterioro se dejó ver claramente ante Gilbert Burns, quien lo hizo ver como un peleador amateur. Simplemente su cuerpo ya no daba más. Tras su derrota y con el público de Miami de testigo que siempre lo apoyó, Masvidal anunció su retiro de las MMA 20 años después del inicio de su carrera. Estas 4 derrotas consecutivas lo hicieron tomar esta decisión. Quizás debió retirarse un poco antes, pero es difícil encontrar el momento perfecto para irse. Con un récord de 35 victorias y 17 derrotas, ocupa el puesto 3 en la historia de las victorias puras de MMA.
Obtuvo pelea de la noche 2 veces y actuación de la noche 4 veces. Tiene 2 hijas y su propia marca de licor, así como su promotora de combates. Jorge no fue un hombre perfecto ni fue el mejor peleador, pero lo que sí fue es alguien que se sobrepuso a las dificultades de la vida y logró sacar adelante a su familia mediante su pasión al perseguir sus sueños, lo cual nos deja un legado que con dedicación y esfuerzo se puede lograr casi cualquier cosa. Jorge batió récords y dejó imágenes para la posteridad. Tomó la llamada que cambió su vida y no miró hacia atrás.